Hola, nos reencontramos en esta cita semanal con el acontecer cultural cubano a través de nuestros vitrales, revista que transmitimos desde nuestro estudio, ubicado en el corazón de la Rampa Habanera. Soy Rosy Amaro y le invito a acompañarnos en la próxima media hora. No se aparte. Hoy los invito a conocer del Liceo Artístico y Literario de La Habana, ubicado en el centro histórico de la ciudad, a pocos días del aniversario 505 de la capital de todos los cubanos. De todo esto y mucho más les estaremos comentando hoy. Aquí en el estudio dialogaré con Magda Recic, directora de comunicación de la Oficina del Historiador de la Ciudad, a propósito de la obra restauradora en el centro histórico habanero, justo en el cumpleaños 505 de esta capital. Siga hasta el final y siempre recuerde que a través de este canal usted puede contar con nosotros cada semana aquí en Vitrales, donde también contamos con usted. El Marqués de Arcos alberga lo que es el Liceo Artístico y Literario de La Habana. Cronológicamente surgió primero la edificación, que fue morada de varios propietarios. En este edificio, en este inmueble, vivieron varias personalidades, digamos, de la cultura criolla en el periodo colonial. Esta es una ciudad de encantos, de contrastes, de historia popular. Esta es La Habana, que llega a 505 años de fundada con la majestuosidad de una capital centenaria. Como dijera Eusebio Leal, es un símbolo completo y absoluto de la nación cubana. Este noviembre, La Habana, la capital de todos los cubanos, llega a sus 505 años de fundada y comenzamos hoy visitando uno de los espacios de su centro histórico. Hablamos del Palacio del Marqués de Arcos, uno de los más importantes exponentes de la arquitectura colonial cubana, donde abre desde hace unos años el Centro Cultural Antiguo Liceo Artístico y Literario de La Habana, un espacio que reúne varias instituciones. Inmerso en la plaza de la Catedral de La Habana Vieja se encuentra el Liceo Artístico y Literario. El Marqués de Arcos alberga lo que es el Liceo Artístico y Literario de La Habana. Cronológicamente surgió primero la edificación, que fue morada de varios propietarios. En este edificio, en este inmueble, vivieron varias personalidades, digamos, de la cultura criolla en el periodo colonial. Estamos en un edificio del siglo XVIII, 1747, está fechada las primeras construcciones del inmueble. El inmueble tuvo varios usos, además de ser casa vivienda, también fue una casa de correos, también tuvo la responsabilidad de ser una de las sedes de los primeros correos que tuvo la Habana colonial. Desde su restauración en 2016, el Liceo Artístico Literario de La Habana es un museo que abre sus puertas a sus visitantes, artistas e intelectuales. El Liceo Artístico Literario de La Habana decidió tener este espacio acá en este majestuoso lugar porque los propietarios decidieron abandonar, dejaron de utilizar este gran palacete para, como su morada. Decidieron alejarse, irse de abandonar el inmueble y rentarlo para diferentes funciones. Una de las funciones que deciden por el gran tamaño o espacialidad de sus áreas era crear la sede fomentar e instaurar la sede del Liceo Artístico y Literario de La Habana aquí en estos palacios. Cuentan y están también en los escritos de la época, de que en este lugar se reunía la intelectualidad criolla, se reunía para hablar de política, para hablar de arte, para lecturas de poesía, para interpretar música, para bailar. Aquí también se daban clases de esgrima, se daban clases de ajedrez, clases de pintura mural, o sea, realmente reunió muchas artes. Recuperar la vida cultural del Liceo Artístico fue una importante misión de la Oficina del Historiador de La Habana. ¿Cómo hacer
hacerlo en el siglo XXI. Ya habían pasado muchísimos años desde que se abolió a que vuelve a resurgir. Entonces es el estudio de las colecciones, es donde empiezan a trabajar los museólogos a la selección de las piezas, qué era lo que podía haber en esos salones, porque realmente un trabajo de estudio de documentación, y entonces es que se conforma en el 2016 este espacio ya restaurado, pero siempre también teniendo los grandes salones, el sabor y el recuerdo de los grandes salones de la época colonial en el siglo XIX. Es por eso que tenemos el palacio también tiene un gran salón comedor, tiene un dormitorio, tiene diferentes espacios, porque además, como se lo dibujó Eusebio, un gran conocedor, nuestro historiador, que nos acompañó en toda esta aventura de rescate, y nosotros que podemos disfrutar de los inmuebles habaneros, el Palacio de Marqués de Arco está dentro de la Plaza de la Catedral. La Plaza de la Catedral lo componen varios edificios importantes, y en los museos hay 3 edificios que corresponden a los museos: el Museo de Arte Colonial, el Palacio de Marqués de Arco y el Palacio Lombillo. Entonces, ¿cuál es la idea? Recrear el entorno del desarrollo colonial desde el siglo XVIII, XIX y las primeras décadas del siglo XX. Y eso es lo que está expresado hoy en los museos de la Catedral. Dentro del Palacio de Marqués de Arco está la Casa de la Poesía, también de la Oficina del Historiador, con una biblioteca especializada en poesía, y entonces también hay un desarrollo cultural desde la literatura. Tenemos un salón que le llamamos, o sea, se le nombró Salón Liceo, que tiene un piano. Esta sala es una sala atípica, no es una sala de concierto, es una sala que se transforma para conciertos, y en ciertos momentos se hace un reacomodo del espacio y se han hecho grandes presentaciones, o sea, el Gabinete Musical Esteban Sala, también de la Oficina del Historiador, toma este espacio para hacer sus conciertos, sus clases magistrales, en fin, es retomar la vida de como fuera el liceo, claro, con las distancias de los objetivos ya, pero recordar las maneras de cómo se desarrolló la cultura, sobre todo la cultura en el entorno habanero del siglo XIX, y cómo transformarlos al siglo XX. Sin duda alguna podemos decir que hoy en el siglo XXI, el Liceo Artístico ha vuelto a recobrar su función de promotor de la literatura y el arte. Tenemos 5 galerías de arte. Eso nos permite trabajar con el público, digamos, los intelectuales, los creadores de las artes visuales, del lente, la fotografía, la pintura, la escultura, en fin, todos los haceres del arte, lo podemos, tienen un espacio los artistas aquí en los museos de la Catedral, en el Liceo Artístico Literario. Y como te decía, la parte musical con el Gabinete Esteban Sala, que es nuestro mejor aliado, y nos interconectamos con ellos para promover artistas, promover eventos, apoyarlos a ellos, darles un espacio de que tengan una sala con un piano para poder trabajar. Desde La Habana, Agnalie Jorge para Vitrales. Momento de pausa, regresamos en instantes con otras propuestas. Recuerde que usted puede enviarnos sus opiniones y sugerencias a través de nuestro correo electrónico vitrales@icrt.cu, y también nos puede contactar a través de nuestros perfiles en las redes sociales. No se aparte, usted está en sintonía con esta mirada a la actualidad artístico-literaria en el país a través de nuestros vitrales. ¿He cambiado yo o ha cambiado la ciudad? Hoy es mi día de suerte. Oye, esta es la cornetica. Pero yo soy una mujer que sabe salir a flote. Oye, yo también tengo ganas de verla. A mí me gusta mucho la vida. Me parece que los revolucionarios tenemos que ser fundadores. Arriba, caballero, que hay mucho machete por dar todavía. La Habana celebra este 16 de noviembre 505 años de fundada, y en días de aniversario siempre hay que volver a nuestro centro histórico, desde donde irradió la ciudad y que fuera declarado por la UNESCO en 1982 Patrimonio Cultural de la Humanidad. Mucho se ha hecho desde entonces acá por la Oficina del Historiador de la Ciudad, junto a otras instituciones, en aras de la conservación y restauración del legado histórico y cultural de la ciudad.
Toda esta monumental obra ha sido desarrollada a partir de una visión global y múltiple de la restauración iniciada por Eusebio Leal Spengler, nuestro eterno historiador, e impulsada desde la oficina que encabezó hasta su partida física. Y para conocer de la permanencia de su legado en estos 505 años de La Habana y en el quehacer de su equipo, recibo hoy en el estudio de Vitrales a Magda Resic, directora de comunicación de la Oficina del Historiador de la Ciudad. Bienvenida a Vitrales. Muchísimas gracias. Un placer. Magda, ¿cómo llega el Centro Histórico Habanero a este nuevo aniversario de nuestra ciudad? Bueno, pienso que con ímpetu, que fue algo que nos inculcó o inoculó, casi diríamos que por seguir su ejemplo, el doctor Eusebio Leal. Se ha intentado en estos 5 años después del aniversario 500 y precisamente mucho más en estos 4 últimos años de su ausencia física, se ha intentado sostener ese espíritu, y yo creo que el equipo que él dejó, que él entrenó, al que él le legó la misión de restaurar el Centro Histórico de La Habana, se ha empleado a fondo por lograr que se mantengan las obras que ya habían sido restauradas, es decir, el mantenimiento como una filosofía de vida en el que Leal siempre insistía para ahorrarnos recursos, mantenerlo ya restaurado, y en la apertura de nuevas obras de restauración, el trabajo intenso en algunas muy fuerte, pero especialmente defendiendo su criterio de inclusión social y desarrollo cultural. Es decir, no pensar en la restauración del centro histórico solo desde el punto de vista del rescate urbanístico o arquitectónico, también espiritual, sino sostener una programación cultural, una incidencia en el desarrollo social de la localidad que traza ese camino, el camino de marcar una espiritualidad, un compromiso con las personas, que son en definitiva las que reciben los mayores beneficios de la restauración. ¿Y qué propuestas han preparado entonces para este aniversario? Bueno, son innumerables. No podría en un programa describirlas todas, pero sí te voy a hablar de algunos hitos. Desde el punto de vista de la programación cultural, hay todo un diseño en las casas museos de la oficina para celebrar ese día 16 de los 505 años, que comienza el día anterior, cuando a las 8 de la noche realizamos la tradicional ceremonia de la salida a la Plaza de Armas de las Masas del Cabildo, el recorrido alrededor de la ceiba emblemática, y luego un espectáculo cultural que anuncia la llegada de un nuevo aniversario de La Habana. Y también se está desarrollando todo un programa de exposiciones, de presentaciones de libros en Ediciones Bologna. Hemos traído a esta celebración de los 505 años varios títulos emblemáticos, como los apuntes históricos de Emilio Roy de Leuschenring sobre La Habana, un libro capital para entender la ciudad. Hemos traído también algo tan interesante como la colección de grabados con la que cuenta la Oficina del Historiador de la Ciudad en su dirección de Patrimonio Documental. Y también tenemos un libro que da continuidad a un proyecto de Eusebio Leal, el Para no olvidar, que es un libro que nos permite seguir la ruta del antes y el después de la restauración en el centro histórico. Entonces las imágenes te trasladan al pasado de una edificación derruida y en muy mala situación constructiva, y al presente de su uso. Este tomo quinto tiene la peculiaridad de que nos habla de la obra de Leal en vida, y en su proemio he tratado de colocar ese discurso memorable de Leal inaugurando el castillo de Atarés, cuando habló de que había caminado durante siglos por ese castillo y había de muchas maneras soñado su restauración. Ahora preparamos el tomo sexto, que tiene que ver con la capital restauración del Capitolio de los cubanos, del Capitolio Nacional, y también se presenta por esos días nuevamente una revista tan emblemática como Opus Habana, fundada por Eusebio Leal también, que tiene entre sus tesoros una especie de biografía contada por los testimoniantes de la impronta de Leal en la vida habanera y cubana. Y dentro de las grandes novedades de obras que se inauguran, ya sabes que son muchas siempre de cara al aniversario, hay algo muy interesante que es el seguimiento de las obras del convento de Santa Clara, que es un centro que estamos desarrollando en un proyecto cooperado con la Unión Europea, en un proyecto que denominamos Transcultura,
y que está pensando en un centro para el estudio, la investigación y el desarrollo de innovaciones alrededor de la rehabilitación de los centros históricos y el rescate de los diversos patrimonios. No solo para la nación cubana, sino también para todos los países del Caribe, en un sueño de extender esta hermosa profesión del restaurador del patrimonio a otras latitudes de la región del Mediterráneo habanero, como nos decía, cubano, como nos decía Leal, ese Mediterráneo que nos une en el Caribe. Esa obra del convento de Santa Clara ya va en una segunda fase, nos va a aportar, por ejemplo, un escenario tan emblemático como la iglesia antigua de la obra, que es el inmueble más antiguo de ese conjunto de Santa Clara y que ya está rescatado. También vamos a inaugurar nuevamente la Casa de Asia, porque siempre hay que estar restaurando y retomando, como lo hicimos con la Casa de la Lograpía, ahora con la Casa de Asia, que va a tener todos los recursos necesarios para promover incluso los idiomas asiáticos y la enseñanza de los mismos. Y va a tener como novedad en la planta baja una suerte de almacén donde poder disfrutar de todo el patrimonio que la oficina ha adquirido o le ha sido donado de las culturas asiáticas. O sea, son obras, por ejemplo, el espacio de la Plaza Vieja es un espacio emblemático en este 505, porque se deja inaugurado todo un proyecto de accesibilidad con la cooperación internacional, que facilita la inclusión social. Y también el colofón de esa plaza hermosa es el Palacio de los Condes de Jaruco, donde está la Dirección de Gestión Cultural que tú conoces. Bueno, ya una segunda fase de ese gran palacete colonial quedará inaugurada en el 505, entre otras muchas obras. No nos alcanzaría el tiempo, pero sí, se trabaja fuertemente en el Centro Histórico de La Habana. ¿Cómo la obra de Leal y su legado permanecen en las instituciones de la Oficina del Historiador de La Habana? Más allá de, bueno, de este pensamiento, esta impronta de restauración y promoción que nos estabas comentando, bueno, en el diario, en esa cotidianidad, ¿cómo podemos tener a Leal? A Leal se le tiene de muchas formas. Yo creo que principalmente se lleva con uno ese espíritu. Tú hablabas de la espiritualidad y yo te lo enlazo con el espíritu. Ese espíritu fundador, ese espíritu humanista de entrega a los seres humanos que Leal tanto cultivó y prodigó, es algo que nos acompaña. A su equipo que lo una continúa. Sensibilidad especial para los dilemas del otro, para los problemas del barrio, de la comunidad, para la vida humana. Ese es un legado esencial, además del legado ético. Leal era un hombre que no se permitía, por ejemplo, desencuentros con la ética, con los valores que atesora la nación cubana. Era un gran cultivador de la historia, de los valores patrios, de temas tan importantes como la cubanía. Era un hombre además que exigía el detalle, la cultura del detalle y la filosofía de la belleza. Quiere decir, siempre insistía en entrevistas, a veces me decía, perdóneme Magda, pero la belleza es tan necesaria a la vida como el pan. Y entonces siempre repetía, ¿por qué creer que el socialismo tiene que ser feo cuando sabemos que el socialismo es un sistema que aspira a la mayor belleza, que es a la inclusión de todos los seres humanos, a la transmisión a esos seres humanos de grandes valores y a la creación de condiciones para una mejor calidad de vida? Confiaba en la belleza, en la exquisitez de la obra, en la preocupación al detalle. Yo creo que Leal era un gran cultor del detalle, nos enseñó eso, que no se podía terminar una obra malamente, que había que creer en que podíamos los cubanos con esmero y dedicación ser extremadamente laboriosos y exitosos en cualquier tarea que emprendiéramos. Muchos años lo acompañaste en esa tarea, sobre todo en Habana Radio y tal. ¿Cómo marcó tu vida personal y profesional ese estar parte acompañando a Leal? Bueno, mi vida no puede decirse ni describirse sin Eusebio Leal Spengler. Eusebio fue un jefe ejemplar, que es un paradigma a seguir, que me coloca ante el dilema de no encontrar un jefe como él, porque realmente era un hombre de tantas luces y de tanta calidez humana y de tantos valores morales,
y de tanta creatividad y de tanta capacidad cultural incansable y cognitiva que es muy difícil. Pero también en él se aplicaba aquello de que más de 25 años juntos, el roce desató un cariño que se convirtió en algo filial. Y para mí, esa condición de hija que Leal me entregó y me donó en vida, diciendo que hijo no era solo el que daba biológicamente la vida, sino también el que se sumaba a la creación de uno, a la vida, a los dolores, a las tristezas, y apoyaba y ayudaba. En fin, una mezcla de todo que hace que, si te digo que todos los días yo recuerdo de muy diversas formas a Eusebio Leal, con la insanidad propia. Hay gente que dirá, bueno, pero todos los días, a toda hora, recuerda. No, la insanidad de la locura que hace que no dejemos que se pierda esa cualidad de Leal. Yo creo que La Habana, mientras más fiel a Leal sea, más éxito va a tener garantizado en su camino. Leal fue un amante puro de La Habana, fue un hombre que entregó su vida, su salud, toda su capacidad intelectual, toda su cualidad como orador, todas sus aptitudes personales, las entregó sin miramientos a La Habana. Y las entregó a Cuba, porque era un embajador de Cuba impresionante, pero a La Habana rescató ese espíritu, ya que estamos hablando de espiritualidad y espíritu, Rosy, rescató el espíritu habanero, que es un espíritu diferente, que hace que La Habana sea definida por él como un estado de ánimo incluso. La habaneridad es un estado de ánimo, y eso Leal lo rescató para nosotros, nos devolvió el orgullo de ser habaneros, nos hizo entender por qué es esta ciudad la más exquisita de las ciudades caribeñas, por qué es esta ciudad la más hermosa, por qué es esta ciudad la que cuenta con un patrimonio humano más fuerte, porque es la capital de todos los cubanos, porque le nombramos así. Entonces, ese camino que él trazó, cada vez que intervengamos en La Habana, cada vez que tratemos de avanzar en el desarrollo de La Habana, cada vez que cuidemos un rinconcito de La Habana, yo creo que haríamos muy bien nuestro papel si pensáramos en cómo lo haría Leal. Así mismo, y ¿Cómo lo soñaría más leales más a leales Leal. a Leal. Y en estos 505 años seguiremos siendo leales a Leal. Muchísimas gracias por Gracias haber a ti. venido a compartir estas actividades y estas propuestas con Vitrales. Gracias a ustedes, a todo el colectivo. Y a ustedes los invitamos a continuar con Vitrales y otras propuestas. A 505 años de su establecimiento definitivo en el otrora puerto de Carenas, el 16 de noviembre de 1519, la villa de San Cristóbal de La Habana se levanta en pleno siglo XXI como una ciudad de confluencias múltiples que conformaron su identidad y le concedieron su vivacidad y encanto. Justamente a esta Habana de todos los cubanos, a esta Habana que reverenciamos y amamos siempre, dedicamos los minutos finales de esta emisión con una especial recomendación a visitarla, recorrerla, descubrir sus encantos, amarla y conocer de su memoria y presente. Esta es una ciudad de encantos, de contrastes, de historia popular. Esta es La Habana, que llega a 505 años de fundada con la majestuosidad de una capital centenaria. Como dijera Eusebio Leal, es un símbolo completo y absoluto de la nación cubana. Llevar la fiesta a cada rincón y que cada habanero la sienta suya ha sido el principio fundamental por el cual se ha trabajado en la ciudad durante todo el año para celebrar el aniversario de la villa de San Cristóbal de La Habana. Durante estos meses, y divididas en 3 etapas de realización, varias actividades se han llevado a cabo en la capital, como el Festival de Video Danza Habana y el de Danza en Paisajes Urbanos, el proyecto Rutas y Andares, el Festival Internacional Un Puente hacia La Habana,
o el desarrollo de obras sociales que abrirán sus puertas por estas fechas para coincidir con los días de celebración de la fundación de la villa. Habana que está esperando como si nada, como si nada. Bajo el lema La Habana vive en mí, la conmemoración de estos 505 años se ha basado en apostar por la participación masiva e inclusiva en la construcción de una ciudad mejor, no solo por parte de sus habitantes, sino de todos los cubanos en general. Constituye esta una forma de potenciar el sentido de pertenencia de nativos y foráneos por una Habana diversa, una Habana maravillosa que ha inspirado a más de 100 poetas a través del tiempo y otra Habana que no lo es tanto, pero que también saca a relucir lo mejor de sus hijos dentro y fuera de la isla. Así como una manera de rendir tributo a los natalicios de Emilio Roy y Eusebio Leal, historiadores de la ciudad, y sin cuya obra restauradora hubiera sido imposible contar con el patrimonio que la capital exhibe hoy, este aniversario de la villa de San Cristóbal de La Habana nos llama a recordar aquellos versos de Roberto Fernández Retamar en su poema Adiós a La Habana. Ciudad agrietada cada día por el sol y rehecha en silencio desde el atardecer, para que la mañana la encuentre de nuevo intacta, con solo algunos papeles y muchos besos de más. Desde La Habana a Diane Salles, para Vitrales. Como si nada, porque yo me siento bien caminando por La Habana. Así estamos concluyendo esta emisión de Vitrales, revista semanal de este canal de encuentro con el acontecer cultural en la isla. Soy Rosia Mar y no olvide que puede contar con nosotros la próxima semana, justo a esta hora aquí. Los estaremos esperando. Gracias por acompañarnos.